¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Laceli, médico cirujano cardiovascular, médico en emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tema interesante para lo que es el prehospitalario, para nuestros médicos y para la gente toda, para que entienda varias de las cosas que muchas veces quizás no se entienden por los movimientos que hacemos en un evento con víctimas múltiples. La categorización y asistencia inicial de las víctimas múltiples, vamos a tener que ver lo que significa para nosotros la palabra desastre, que es un suceso súbito e inesperado de carácter violento, que provoca un número de víctimas que supera la capacidad de atención con recursos y procedimientos habituales. La demanda excede la capacidad de respuesta, por lo tanto requiere de otros recursos humanos, institucionales, técnicos, financieros o de cualquier otro tipo de orden para resolver la emergencia. Cuando hablamos de eventos adversos con víctimas múltiples, decimos que se pasa de una ética individual, como es la atención del paciente más grave, en la práctica diaria a una ética colectiva, el deber de diferir los casos más críticos frente a la necesidad de asistir al mayor número de víctimas. Ese es el concepto de triage. Tenemos varias cosas que nos muestran. Generalmente es cómo vamos a clasificar y a quién atender primero. Le hacemos una cruz porque vamos a tratar de llevar todas estas grandes dudas que tienen a una cosa mucho más simple. Siempre generalmente hacemos una valoración de la situación, como siempre se lo digo, con una situación, escena, vemos cómo está y la seguridad de la misma. La seguridad de la escena, el mecanismo de lesión que hay, el número de pacientes y la clasificación, los recursos adicionales con los cuales contamos y las precauciones estándar que vamos a tener con respecto a la situación. Para determinar la magnitud del desastre, generalmente siempre nos preguntamos qué más necesitamos, ¿sí? En nuestro caso, nosotros siempre tenemos nuestra unidad de catástrofe, la unidad del UMAT, a lo que es la rapidez del pedido, los helicópteros. Contamos con el apoyo de la policía y los bomberos, ¿sí?, que es fundamental. Y en el sitio de desastre automáticamente hacemos el enlace con la central operativa. Con la central operativa hacemos una correcta valoración en la escena. Cuando llega uno de los primeros móviles al lugar, para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de triage, por lo tanto, la palabra procede de una palabra francesa que significa clasificar o seleccionar. El método de selección que vamos a tener y clasificación de los pacientes está basado en sus necesidades terapéuticas y asistenciales, priorizar siempre su atención de acuerdo a su nivel de gravedad y los recursos humanos y naturales con que cuentan las unidades sanitarias. Cuando hablamos de triage, decimos que es un proceso dinámico que precisa reevaluación y reclasificación. Se realiza según, siempre lo decimos, los recursos disponibles, la gravedad con la que se cuenta, la gravedad de la víctima y la probabilidad de la supervivencia de la misma. Cuando nosotros, ¿sí?, queremos seguir hablando de lo que es el triage, automáticamente decimos que concentra un recurso de médicos en pacientes potencialmente recuperables,
entrega un máximo beneficio a la mayor cantidad de víctimas, debe ser realizado por personal más capacitado y utiliza colores y categorías según beneficio médico. Cuando nosotros hablamos, automáticamente aparece la regla del triage, ¿sí? Que son fundamentales. Acuérdense del origen de todo esto, que es fundamental, ¿sí? No existe ninguna intervención que hagamos que justifique la pérdida de alguien de la dotación. No hay que retener, a los ya clasificados 30 segundos para clasificar un óbito, 1 minuto para clasificar un herido leve. Nadie debe ser evacuado, por eso decimos que es completo, nadie debe ser evacuado sin ser clasificado. Eso hay que tratar de ponerlo en nuestras cabezas, que es una de las cosas más importantes que debemos realizar. Tiene que ser preciso, ¿sí? Una vez que la víctima abandona, está el abandono determinado en el escalafón sanitario, debe alcanzar el destino al cual hemos fijado nosotros para ese tipo de pacientes. Hay que evitar el sobre-triage, ¿sí? Porque muchas veces al haber tanta gente es como que nos tenemos que acomodar en forma muy rápida. El sobre-triage hace que los pacientes mínimamente injuriados sean atendidos en centros especializados, llevando a una inapropiada utilización de los recursos. Hay que evitar el subtriage, ¿sí? O sea, el subtriage hace que pacientes que requieren de una atención especialidad sean trasladados a los hospitales sin las condiciones de atención óptima. Siempre tenemos que tener un medidor de calidad asistencial, que es una de las cosas más importantes que tenemos que realizar. Ninguna víctima debe ser evacuada sin ser clasificada. Hay excepciones para esto, que es la mala visibilidad del lugar, las malas condiciones meteorológicas, ¿sí? Y el riesgo potencial o real cuando la escena no es segura. Siempre son temas que los tratamos, y siempre recuerden que caemos siempre en lo mismo con respecto a la seguridad en escena. El triage no es una técnica, es una necesidad determinada por el número de víctimas, naturaleza de las lesiones, rendimiento de los recursos sanitarios, distancia a los hospitales y dar la mejor a la mayor cantidad de víctimas atención. El triage en la escena, hay eventos que son masivos y desastres, y hay 3 premisas que son fundamentales. Está triage, evacuación y manejo médico. Sí, ese es un score que se sacó del American College of Surgeons Comité de Trauma, y nosotros lo llevamos siempre a lo que nosotros realizamos, así que es importante tener en cuenta estas cosas. El triage en desastres, hay una zona de impacto donde hay búsqueda y rescate, que es el primer triage. Hay grupos de búsqueda y rescate con componente médico, puesto avanzada y coordinador del operativo. Hay una zona de atención y coordinación, ¿sí? Como un segundo triage prehospitalario, estabilización y soporte, registro de las víctimas, que está dado por personal médico, gente que muchas veces nos colabora como algún socorrista, comunicaciones, factores humanos y transporte de los heridos. Y está lo que es importante para nosotros, que es la unidad hospitalaria, que es el tercer triage, se hace en el hospital. Hay derivaciones, hay atención definitiva, y se hace por personal hospitalario y centro de derivaciones. El sistema de atención de víctimas en masa, tenemos una zona de impacto,
un puesto de mando, ¿sí? Un departamento de emergencias y un plan hospitalario para desastres, ¿sí? Todo esto siempre tiene un porqué. La zona del impacto hay búsqueda, rescate y triage, ¿sí? En el puesto de mando, el triage, hay primeros auxilios, estabilización de los pacientes, que es lo más importante, y la evaluación. Después tenemos un control de tránsito, regulación de la evacuación, ¿sí? Eso es todo lo que es la organización prehospitalaria. Y al llegar al departamento de emergencias, se hace un triage nuevamente y hay un plan hospitalario para desastres. Esa es la organización hospitalaria. Cuando hablamos del control de flujo de las víctimas, tenemos que el sistema es un sistema de banda transportadora automático. Tenemos triage, tratamiento, evacuación, triage, tratamiento, ¿sí? Tenemos triage, tratamiento en zona de impacto, zona adyacente y en el puesto de avanzada. Y después tenemos durante la evacuación un traslado a hospital, ¿sí? Con su triage y tratamiento. Ese es el flujo de víctimas y el flujo de los recursos de transporte sobre todo. Si no tenemos una buena noria de salida de los móviles, vamos a estar complicados a pesar de que hagamos el mejor de todos los triages. El cálculo de la cantidad de móviles que se necesitan, siempre vemos el foco, el tiempo de ida, hospital. En el foco vemos el tiempo de embarque, el número de vehículos. En el tiempo de ida vemos el tiempo de retorno que tienen los vehículos que salieron. Y en el hospital la descarga más la administración en el tiempo del hospital. Todo eso tiene un número, ¿sí? El cual nosotros siempre lo tenemos en cuenta. Creo que hasta acá la cosa es clara y concisa, así que seguimos. El Centro de Coordinación de Víctimas, el responsable del triage en la zona de impacto, ¿sí? Y el responsable de seguridad para determinar las vías de acceso, tiempo de permanencia y el número de personal involucrado. Eso para nosotros es fundamental. La mnemotecnia del triage tiene las 3 ¿sí? Que es etiquetar, estabilizar y evacuar. Etiquetar, estabilizar y evacuar a los pacientes. Hay varias maneras. Tenemos cintas que pueden ser cintas de colores, por supuesto, rojo, amarillo, verde, negro y blanco. Muchas veces utilizamos lo que es negro directamente. Después también están las tarjetas. Está también la de colocar banderas y colocamos a los pacientes en los diferentes lugares, que es importante para nosotros eso también. Y vamos a empezar a ver cómo se puede clasificar, por ejemplo, con el famoso CRAM, donde vemos circulación, respiración del tórax y abdomen, motor y palabras. Cada uno tiene un pulso. Yo luego le voy a hacer una charla de CRAMP y de START para que se simplifique un poco. Del START lo vamos a nombrar porque significa que es simple el triage, rápido el tratamiento. Está diseñado por la Universidad de Hope en Estados Unidos. De 2 a 15 segundos tiene de promedio por víctima, tiempo no mayor a 60 segundos. Está basado en 3 parámetros fundamentales que son la respiración, circulación, o sea la perfusión, y el estado de conciencia del paciente. Luego tenemos que ese START es fácil de enseñar, realizar, no requiere una exploración minuciosa del paciente, es reproducible entre diferentes observadores, permite una rápida clasificación de pacientes, que gana en exactitud a medida que se utiliza. Es sencillo y fácil de aprender y de utilizar, y rápido de aplicar en menos de un minuto. Incorpora 2 tratamientos básicos: control de la vía aérea, ¿sí? Fundamental el control de la vía aérea, y en segundo lugar tenemos
que es el control de las hemorragias. ¿Sí? Cuando decimos, yo le voy a pasar después de todos los cuadros, lo voy a hacer, se los voy a grabar, se los voy a mostrar y todo, ¿sí? Para que ustedes lo vean. El día de la clase lo vamos a tener todo para que sea mucho más sencillo. El triage en niños se llama el Jump Start. Es semejante al algoritmo del START. La diferencia toma decisiones basadas en criterios fisiológicos con rangos de valores pediátricos normales. ¿Sí? También le voy a pasar luego todos los esquemas que haya, como para que ustedes los vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Y se les haga mucho más fácil, sobre todo los valores pediátricos, que es muchas veces lo que cuesta. La tarjeta roja es la primera prioridad de evacuación en atención inmediata. Tenemos lesiones que producen shock o hipoxia con riesgo vital inmediato, estado crítico, pero salvables. Ejemplo, neumotoras a tensión, shock hemorrágico, quemaduras con compromiso de la vía aérea, el TEC grave, las amputaciones. Después tenemos la tarjeta amarilla. Es la segunda prioridad de evacuación que tenemos. Los pacientes con lesiones sistémicas sin hipoxia ni shock. Tiempo de espera de 30 a 45 minutos sin amenaza vital. Ejemplo, tenemos trauma abdominal estable hemodinámicamente, fracturas de extremidades inferiores sin estar en shock y quemados sin compromiso siempre de la vía aérea. Nosotros esas cosas siempre las tenemos en cuenta, siempre, para nosotros es fundamental. Cuando les sigo hablando de colores, tenemos la tarjeta verde. Esta es la tercera prioridad de evacuación que tenemos. ¿Sí? No presentan alteración sistémica ni lesiones focales, pueden esperar horas al tratamiento definitivo. Las características son lesiones no mortales que deben tener un seguimiento médico. ¿Sí? Y la tarjeta negra, última prioridad de evacuación, pacientes óbitos, ¿sí? Pacientes que presentan lesiones de tal gravedad que incluso con atención óptima tienen escasas posibilidades de sobrevida. Por ejemplo, las lesiones cerebrales graves como heridas penetrantes, fracturas con salida de masa encefálica, quemaduras AB o B con más del 40% de quemado corporal, especialmente si son ancianos o pacientes con patologías asociadas. Los materiales y métodos, por ejemplo, los rojos es una prioridad inmediata de asistencia, estabilización y traslado urgente. Los amarillos tienen una prioridad moderada para la atención. Los verdes, a quienes caminan sin riesgo vital inminente. Y los negros son aquellos pacientes con lesiones gravísimas, sin posibilidad de sobrevida o ya personas que son óbitos. ¿Qué piensa la comunidad? Siempre nos preguntamos sobre nuestro trabajo. Yo creo que quienes conocen al sistema de atención médico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos conocen bien y saben de la manera que trabajamos. Siempre hay que liderar en situaciones dinámicas y complejas, en eventos químicos, en medicina que no nos pasa acá, por suerte y gracias a Dios, medicina de guerra, pero se los tengo que nombrar, en víctimas, esto sí, nos ha pasado y varias veces, en víctimas no identificadas, las tenemos y no podemos hacer nada. En eventos con alta valencia social, ¿sí? Que tenemos varios, accidentes de trenes, tuvimos el de 11 con 51 víctimas más uno, porque una señora estaba embarazada, se contabilizaron 52. El accidente de tren de 11 también, que llevaba 1.200 pasajeros a bordo. Hicimos 748 atenciones. Había 5 equipos de trabajo. Les aclaro que nos íbamos dirigiendo a otro evento especial
en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba llegando un buque con pacientes, con un paciente óbito, aparentemente de gripe A. Es fundamental la noria de las ambulancias. Ese día funcionó muy bien, estuvo muy organizado esa parte. Vemos también que hay que ver bien siempre la categorización. Una vez alguien me preguntó por qué estábamos categorizando víctimas en la escalera de 11. Yo la verdad que estaba adentro, pero sí parte de mi equipo estaba trabajando afuera. No era que estábamos categorizando las víctimas. Las víctimas ya estaban categorizadas porque se habían categorizado en el hall central de la estación, y lo que estaban eran pacientes que estaban preparados para ser derivados, y los que podían hablar le pedíamos nombre y apellido, sobre todo porque siempre contamos que tenemos las 3D, que son la desinformación, la desesperación y la desesperanza. Si no tenemos una información vaga de lo que está sucediendo e informamos algo al público, se produce caos, se produce confusión. Si no se presenta nada de eso, entramos en la desconfianza de la gente porque no encuentra a sus seres queridos, y luego de eso comenzamos con la desesperación de la gente yendo de un lado para el otro buscando a sus seres. Así que siempre lo tenemos muy en cuenta. La asistencia de pacientes atrapados. Hay un grupo importante de pacientes que se encontraron siempre en situaciones de atrapados. Tuvimos varios casos, derrumbe de parte de edificios, derrumbe de un gimnasio en Villa Crespo. Esos atrapados por un lapso aproximadamente de 3 horas, a los cuales se les brindó siempre soporte vital avanzado durante las maniobras de liberación y rescate. Los atrapados más conocidos que tuvimos fueron los del tren de 11. ¿Sí? Lo que hacemos, tenemos varias formas de evacuar. Está la evacuación que utilizamos, evacuación terrestre. Tenemos la ventaja de tener la evacuación vía aérea, donde trasladamos los pacientes que consideramos dentro de los rojos más graves, los podemos trasladar con helicóptero al hospital más lejano, para que de esa manera puedan poder dejar los hospitales que tenemos más cercanos para que lleguen las ambulancias. ¿Sí? La cantidad de víctimas que vimos, ya les dije, fueron aproximadamente 743, ¿sí? De los cuales 661 fueron trasladados en 11, 75 fueron asistidos en el lugar, y 07 no tuvimos datos, no logramos poder tener alguna información de ellos. Los hospitales de derivación, de ese número de 661, el Durán fue el mayor de todos, con 126 personas, el Rivadavia 108, Ramos Mejía 99, el Fernández 88. Así fueron utilizados todos los hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hasta derivamos a OSECAC, que quedaba cerca, a 20 pacientes. ¿Sí? Cuando hacíamos los hospitales por derivación, siempre estaba el hospital, florecía ahí el hospital Durán, porque era el más cercano que teníamos. Cuando hablamos de accidente de trenes, no podemos dejar pasar, porque fue una seguidilla importante. El 13 de septiembre del 2011, el tren de Flores, donde chocaron 2 formaciones con un colectivo. ¿Sí? En este hubo 11 óbitos, 228 pacientes estaban heridos. Al arribo del móvil que iba el triage y de las ambulancias, yo llegué vía desde mi casa, porque no estaba haciendo guardia en ese momento y nada por el estilo, pero rápidamente me llamaron y tuve que acudir al lugar. Se evidenció que la formación impedía el paso de los rescatistas para los pacientes. Eso nos dificultó bastante, porque una cosa que creíamos que no tenía que ser tan difícil, fue complicada.
Cuando uno ve las imágenes, cómo fue el choque de el paso del colectivo, se lo lleva el tren y el tren a su vez salta y se va sobre la otra vía, donde estaba llegando, casi frenando, un tren en movimiento que se dirigía hacia 11, ¿sí? Entonces ahí está el choque de los tres. Fue una colisión vehículo triple, que verdaderamente nos llevó, fue bastante importante. Otro de los casos donde tuvimos que triallar y todo fue el 5 de febrero del 2014 en el incendio de Iron Mountain en Barracas, ¿sí? Fue uno de los episodios, para nosotros, no pongo como triste, sino más acogedor, más en el sentido de más profundo nos llegó, porque los fallecidos eran todos compañeros, bomberos y de defensa civil, de los cuales 8 eran bomberos y 2 de defensa civil, los cuales eran bomberos voluntarios, y les salió en forma innata tratar de ayudar a sus compañeros bomberos a realizar la función que quizás en ese momento no tendrían que haberla hecho, pero su alma de bombero voluntario lo llevó a esta tragedia. ¿Cómo seguir en el evento después de esto? Nos preguntábamos siempre. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Sí? Es un tema muy difícil, pero el personal puede, con poco entrenamiento, enfrentarse a algo así sin consecuencia. El personal de salud, nos preguntamos, con años de experiencia, ¿está a salvo de sufrir consecuencias emocionales? Nosotros tenemos factores humanos dentro del SAME, al cual automáticamente nos prestó asistencia a todos los que intervenimos. La gestión sanitaria en emergencias y desastres, la vida y el bienestar de las personas están en juego. El tiempo de reacción es breve, hay mucha incertidumbre siempre. Por eso digo que la información tiene que ser lo más rápido y concisa y altamente confiable. El personal puede estar sometido a un alto grado de estrés, problemas de seguridad, condiciones psicológicas difíciles, y no existen respuestas correctas, evidentes. Así que el líder en desastres actúa como guía de un equipo. Su conducta o palabras logran incentivar al resto del grupo para que trabajen en conjunto para una meta en común. Capaz de asumir ese rol, haciéndose oír en situaciones de crisis para aportar soluciones eficaces, con visión y estrategia para ponerlas en la práctica. Los principales objetivos, o sea, los principales objetivos básicos que tiene que tener alguien para liderar en situaciones de catástrofe es experiencia, aprender a prepararse para una emergencia. Siempre le digo a los más jóvenes, hay que prepararse, ¿sí? Porque como siempre decíamos, no creíamos que iba a suceder, por ejemplo, otro 11, y al poco tiempo sucedió otro 11 con muchos asistidos, no fallecidos, pero sí muchos asistidos. Y tampoco creíamos que iba a volver a suceder, había sucedido anteriormente con el choque de los trenes con el colectivo en Flores, y también tuvimos que ir a colaborar a Castelar con el choque de 2 trenes, donde hubo 9 fallecidos. Entonces hablamos de la experiencia del líder. Hay que hacer ejercicios y simulacros constantemente. Nuestro director general dice que vivimos en simulacro permanente. Uno se pone a pensar y es realidad, porque siempre estamos. Capacitaciones frecuentes, hay que organizar bien la capacitación, que tiene más posibilidades de poner en marcha a una operación más bien efectiva. Desarrollo de desastres y destrezas. Aprendizaje con experiencia, toma de decisiones bajo presión de tiempo y criterio. Y después el debriefing, o sea, a las posteriores intervenciones, charlar sobre lo que nos pasó. Porque yo, por ejemplo, con mi equipo lo hacíamos entre 24 a 48 horas después.
Hay alguien que prefiere hacerlo más en agudo. Yo no. Cada uno tiene su libro. Comparto un poco de tiempo porque en el momento no. Es como que cuesta un poco decir que nos pasó hace 2 horas atrás. Los principios básicos ya le dije, de un líder en situación de catástrofe. Trabajo siempre en equipo. Esto no es un grupo, esto es un equipo. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Un equipo es un equipo y un grupo es un grupo. Son dos cosas diferentes. Nosotros trabajamos en equipo. Identificamos las fortalezas y debilidades del equipo, distribución de funciones, ejercicios de liderazgo para el rol del líder, sobre todo. Cuando hablamos, hay que hacer una comunicación, proporcionar información en forma oportuna y transparente, hacer que el personal se sienta comprometido con lo afectado, reduce las distracciones de los miembros del equipo, que se muestren preocupados por los sucesos ocurridos, ¿sí? Yo siempre muestro una foto en las clases que se llama Héroes Anónimos, que es una foto del día del incendio de Cromañón, ¿sí? No comparto mucho lo de Héroes Anónimos, porque quizás si estos muchachos, sé que en su desesperación volvieron a entrar, sé que si no volvían a entrar quizás hoy por hoy los tenemos con nosotros. Lo que tenemos que tener cuidado, que siempre tenemos una realidad que es fundamental, las víctimas innecesarias, como fue en este caso. Después tenemos fundamentales las víctimas secundarias, ¿sí? Esos padres del dolor profundo, amigos, familiares. También tenemos las víctimas terciarias, como por ejemplo, en pleno incendio, la caída de un bombero, en un incendio que sucedió hace muchos años en Ciudad Cotillón, donde cayó un bombero y falleció. Son todas cosas que nos afectan y nos afecta como mucho. Las víctimas terciarias también son los bomberos, los médicos, ¿sí? Yo siempre pongo que va a salir, ¿no? Por supuesto, con estas diapositivas, perdón que se movió el teléfono, pues lo pateé. Hay un bombero sacando a un chico en Estados Unidos, un nene, un bebé, del fuego, estaba vivo, ¿sí? Y siempre quedó para nosotros quedó que era lo que había sucedido con el bombero. El bombero al año se suicidó porque no pudo mantener ese gran dolor que tenía de haber salvado a la criatura y que después luego esa criatura falleciera. Cuando hablo siempre que llenamos de camillas las guardias y preparamos todo, es mejor estar preparados para algo que puede no suceder nunca a que nos suceda algo por lo cual nunca estuvimos preparados, ¿sí? Siempre digo muchas gracias y siempre, cada vez que hablo de esto, hago un honor profundo a viejos compañeros que ya no están, como la foto de la doctora Morandi, el doctor Égoli, el doctor Urbana, todos compañeros y amigos que, bueno, siempre estuvieron codo a codo laburando con nosotros y bueno, nos cuesta hablar de esto. Los 10 tips de incidentes con víctimas múltiples, que son importantísimos para tenerlos bien en cuenta. Tenemos que siempre pensar en la activación y alarma cuando comienza nuestra lectura de la escena, ¿sí? Para saber dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer. Hay que hacer la valoración de la escena, ¿sí? Que comienza mucho antes del arribo del primer móvil al lugar,
porque la información tiene que ser muy acotada de qué es lo que está sucediendo. ¿Quién llega primero a la escena? Ambulancia, bombero, policía. Si llegamos primero, no podemos abordar la escena, pasamos a la seguridad de la escena, que siempre hay que evaluarla. Siempre me canso de decir lo mismo, porque veo chicos que no evalúan la escena y estamos comprometidos con eso. Siempre tengo que preguntarme qué veo, no veo el evento, observo por todos otros lados, qué oigo, qué huelo, me pongo siempre de espalda al viento, que me venga y que venga algo, olor a algo. Está el riesgo latente y potencial. Las evaluaciones de la escena deben continuar siempre, aún evaluando o asistiendo pacientes. Es fundamental eso, porque vamos a tener en cuenta de lo que siempre le denomino la seguridad. Esta seguridad es un proceso dinámico y continuo que tenemos que ejercitar constantemente. El liderazgo te aseguras vos, a los compañeros y a los pacientes. Fundamentalmente. La seguridad en la escena, el tráfico, vía pública, siempre nos manejamos en la ciudad con mucho tráfico, superficies inestables, materiales peligrosos como el monóxido, explosivos, gases, altas valencias sociales. Si ustedes ven en mi plataforma de WhatsApp, mi plataforma de YouTube, ale.doc, van a ver que hicimos una clasificación de lo que es Valencia para decir alta o baja, hasta dónde llegamos, ¿sí? Hay que tener cuidado que pueden ser situaciones muy violentas que hay en la Valencia social, barrios populares, y en la escena de rescate siempre tenemos que estar atentos a las alturas, a los pacientes que están confinados. La seguridad de la escena, seguridad, observar, pensar y actuar, ¿sí? Como decimos, es sopa, ¿sí? Seguridad, observar, pensar y actuar. La evaluación inicial del tipo y magnitud del incidente en comunicación con la operativa y jefatura es primordial, porque uno informa de qué es lo que está sucediendo hasta que llega el resto de nuestra gente, ¿sí? Que es muy importante. Determinar la magnitud del desastre siempre. ¿Qué más necesito? Ya se lo dije. Necesito la unidad de catástrofe, ahora tenemos la unidad que se llama humo para hacer respirar gente con oxígenos y liberamos un montón de espacio para que podamos seguir trabajando, que estén los bomberos, que nos asegure la policía y los bomberos, el lugar, que es fundamental, ¿sí? La ubicación de los móviles, la distancia de seguridad, generar noras de evacuación, eso es fundamental. Si no es nuestra función, estamos mal ubicados y no puede pasarnos a ser una víctima más. Es necesario implementar el triage, paciente adecuado al lugar adecuado en el tiempo adecuado. Sí, es importante implementar el triage. Las ambulancias de triage son como el eje de la organización del personal sanitario, ¿sí? Es fundamental la situación. Estos móviles, como administrador de recursos, cambian la dinámica del incidente. Se preguntan si necesitan más recursos, cuáles, recursos humanos, móviles, logística. Liderar en situaciones dinámicas y complejas es fundamental. Nosotros tuvimos caída de avión de Lapa, AMI, Embajada de Israel, tuvimos varias, ¿sí? Los ejemplos están dados siempre, cómo nos manejamos. Van a ver las diapositivas que muestro y ahí se van a dar cuenta de un montón de estas situaciones, como también el accidente del tren de Once, ¿sí? También tenemos que otra vez repetirle la cantidad de víctimas, ya me parece que no. Vamos a tener automáticamente las colaboraciones que hemos hecho,
cómo hemos trabajado en la clasificación en inundaciones, San Antonio de Areco, Luján, y varias otras que nos han convocado, que no eran como las tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, pero también estas fueron de provincia de Buenos Aires. Acuérdense que hablamos del tren de 11, que es fundamental, ¿sí? Y Iron Mountain, donde fallecieron las 10 personas, a las cuales siempre los vamos a recordar con muchísimo cariño. Todo lo anterior siempre es correcto, pero no existe la escena segura en ninguna intervención. Existe un área donde el riesgo debe administrarse. Es lo mejor que podemos tener en cuenta, que el riesgo se tiene que administrar. La escena nunca es un 100% segura. Eso lo tenemos más que claro, ¿sí? Cuando yo les hablo a ustedes que de muchas diapositivas, de muchas cosas para mostrar, siempre existe una foto final de los equipos. Disfruten con lo que les dije, en el sentido que llévenselo para su interior. Esto durante la clase que voy a dar, lo vamos a dar y lo vamos a analizar mucho más, pero esto yo lo voy a subir a mi canal de YouTube para que todos ustedes tengan el material que corresponde. Les mando un abrazo, gracias, y como siempre, un abrazo gigante del Dr. Laselli.